Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, la verdad es que es un auténtico privilegio volver aquí, a Casa Cultura. Ya sabéis que dejamos estas sesiones en mayo y las recuperamos ahora en octubre. Veo caras conocidas de los habituales que se acercan casi todos los lunes aquí a disfrutar de las diferentes charlas, las diferentes ponencias que Casa Cultura Ignacio Aldecoa pone en marcha. Bienvenidos y bueno, Aldecoa, los isleños y la alegría de la amistad. Este es el título de la sesión de hoy, una sesión en la que, como ustedes saben, seguimos celebrando el centenario de uno de nuestros ilustres, el que además nos da nombre, Ignacio Aldecoa. Hoy lo vamos a hacer de la mano de Juan Cruz Ruiz. Juan Cruz es periodista, escritor y editor. Juan Cruz Ruiz nació en el Puerto de la Cruz, estudió periodismo e historia, comenzó a escribir en prensa a la tempranísima edad de 13 años en el semanario Aire Libre. Por aquel entonces compatibilizaba esa labor de crítico deportivo, de periodista, con la de seleccionador de fútbol. Ahora igual esto se pondría en tela de juicio, ¿no? Como un seleccionador de fútbol, además va a hacer crítica deportiva. Igual un poco incompatibles eran. Bueno, poco después Juan Cruz Ruiz entró sucesivamente en las redacciones de La Tarde y El Día. Allí desarrolló todas las tareas que os podéis imaginar en periodismo. Y cuando digo todas, y hablamos de periodismo, haceos a la idea de que son todas, que si toca quitar agua porque ha habido una inundación, los periodistas quitan agua, si hay que barrer, se barre, si hay que estar en redacción, se está en redacción, si hay que salir a... En realidad inundábamos. Además inundábamos, con lo cual había que recoger 2 veces. Bueno, él fue uno de los fundadores del País, allí ejerció también un montón de tareas, fue corresponsal en Londres, jefe de opinión, redactor jefe de cultura, coordinador de los proyectos de opinión y redactor, insisto, jefe de cultura. Además, como novelista ha sido premio Benito Pérez Armas de novela en 1972 con Crónica de nada hecha de pedazos. No. ¿No? Crónica de la nada hecha pedazos. Crónica de la nada hecha pedazos. Ya era malo el título, no me lo mejores. Aquí voy a tener yo que decir que estos datos me los ha pasado la mujer de Juan Cruz Ruiz, por si luego quieres hacerle a ella algún apunte, ¿eh? Ya le diré. Vamos a ver si en el resto de los temas que llevo apuntados... La verdad es que no tiene mucha importancia. Tú sabes que una de las mejores cosas que tiene el ser humano es la capacidad de olvidar para hacerlo mejor. A lo mejor ella mejoró el título de esa manera. Pero ella, no yo, quede claro. Bueno, además, premio Azorín con El sueño de Oslo, galardonado con el premio Canarias 2000 de literatura, premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 2009 por Egos Revueltos. Bueno, un montón de reconocimientos, Juan Cruz, que te han ido haciendo. El último libro que ha publicado nuestro entrevistado hoy aquí ha sido la novela 1200 pasos. Además, en este momento es columnista del diario El Clarín de Buenos Aires. Bueno, este es un resumen muy resumido y, como ven, además con alguna que otra errata, de un currículum que es absolutamente amplio y absolutamente brillante, además de diverso. Pero en todo caso, Juan Cruz Ruiz hoy viene para hablarnos de, como decíamos antes, de Ignacio Aldecoa, ¿no? Y lo primero que a uno le viene a la cabeza, si no conoce muy bien la historia de Juan Cruz Ruiz, que seguramente muchos de ustedes la conocen bien, es cómo llega un canario a la vida de un vasco, y no solamente llega a esa vida, sino que se entusiasma con esa vida, sobre todo profesional, con la vida del escritor, hasta el punto de ponerla en valor. ¿Cómo se llega a ese punto? Juan Cruz Ruiz, muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ti, a los compañeros y a que me han traído aquí. Y me siento muy contento de estar aquí y de estar cerca de Ignacio Aldecoa en todos los sentidos, también en el sentido del recuerdo. Para mí, Aldecoa es un recuerdo muy insistente en mi vida juvenil. Yo no sabía quién era Ignacio Aldecoa.
pero yo iba con mucha frecuencia porque él me llamaba al estudio, al lugar de trabajo de un republicano canario que se llamaba José Arocena, que era también amigo de Cela y de otros escritores, y él tenía sobre la mesa donde trabajaba poco porque era entonces... Era abogado. Era abogado y la verdad es que le daba poca importancia a la abogacía. Entonces me llamaba a mí pues para charlar conmigo de literatura, de lo que yo escribiera. Un día me dijo, no me ha gustado nada el libro de Bryce Echenique, que era Un mundo para Julius. Y yo le dije, don José, es que a lo mejor usted no ha leído la segunda parte. Y don José me dijo unos días después, tenía usted razón, Juanito. La segunda parte es mucho mejor. Y no tiene segunda parte el libro. Pero bueno, era un hombre muy generoso y muy altivo. Y era muy amigo de Aldecoa. Y él siempre hablaba de Aldecoa. Y tenía encima de la mesa de su trabajo una fotografía de Ignacio Aldecoa, a la que él le rendía pleitesía cada vez que quería, lo que le parecía, ¿no? Como si él estuviera en contacto con Ignacio Aldecoa. Aquí hago yo un punto de inflexión porque sé que esa fotografía que José Arocena tenía en su despacho y que Juan Cruz contemplaba cada vez que visitaba ese despacho, le sugería cómo era la persona de Ignacio Aldecoa, al que nunca conociste, por otra parte. ¿Qué pensabas o cómo pensabas que era Ignacio Aldecoa con aquella imagen en el despacho de Arocena? Era un hombre muy serio en la foto. En la foto era un hombre muy serio, muy tranquilo, que posaba para un fotógrafo que seguramente trataba de domeñarlo. Es decir, mira para acá, porque los detalles gráficos de la foto proponían que uno lo miraba como alguien muy serio. Luego yo lo conocí, vamos, le vi en otras fotos, y es un hombre que se reía con todo el mundo, ¿no? Y que se reía con su hija, con su mujer, con sus amigos. Era amigo de todo el mundo, era una persona queridísima por toda la gente. Pero Arocena lo tenía allí en una foto en la que posaba de esta manera, me parece, y yo un día le pregunté, ¿quién es este señor? Y entonces él me explicó quién era Arocena. Nosotros no sabíamos mucho de Arocena. De Aldecoa. De Aldecoa, perdón. ¿Quién era Aldecoa? No conocíamos mucho de Aldecoa, no se hablaba mucho. En nuestra época ya de jóvenes que leíamos a Goytisolo, leíamos a Carmen Martín Gaite, leíamos a Bryce Echenique o a Gabo, leíamos a mucha gente, pero Aldecoa no estaba tanto en la... Y Arocena me explicó, y a mí me resultó interesante la figura, pero yo no conocía los libros, ni conocíamos tanto los libros. Yo era un muchacho de 17 años, 18, y a lo largo del tiempo luego conocí a Josefina, a su mujer, y publiqué los libros de Josefina. Debo decir que ni ella ni la hija, que ya se hicieron amigos míos, me hablaban de su padre, de su marido, del que tenían una memoria muy sólida y muy potente. Nunca me hablaban de él como el escritor que era, sino como el padre que fue y el marido que era, ¿no? Entonces yo le publiqué algunos libros a Josefina en la editorial Alfaguara, y de vez en cuando la veía en bares de Madrid
o en actividades, etcétera, etcétera, hasta que un día yo fui a una librería de viejo en Madrid y me encontré con este libro, Cuaderno de Godó, de Ignacio Aldecoa, publicado en 1961. Y yo lo compré, y compré todos los libros, y se los regalé a un montón de gente. Se los regalé también a la mujer, que no lo conocía, y a la hija, que no lo conocía, este libro. Este libro marcó un antes y un después de mi relación con esa figura literaria y esa figura humana, porque Aldecoa de pronto fue también un escritor de las Islas Canarias, que era por lo que él había llegado a Arocena y a Pérez-Minic. Este libro está dedicado a los dos. Dice aquí, a los señores Arocena y Pérez-Minic. Y es un libro francamente maravilloso. Vamos a hablar mucho de Cuaderno de Godó a lo largo de esta sesión, porque realmente es el Cuaderno de Godó lo que nos ha traído hasta aquí. Pero, Juan Cruz, comentabas que la figura despierta tu interés, el abogado consigue que te sientas atraído por la figura del escritor Ignacio Aldecoa, y tú te haces con todas sus publicaciones, las lees todas, y algunas, en tu calidad de editor, además las editas. ¿Cuento o novela de Aldecoa? Nosotros teníamos, a pesar de que la gente se empeñaba en que era una editorial de ricos, era una editorial de pobres, no teníamos mucho dinero. Entonces, Alfaguara cayó en mis manos y yo me dediqué a buscar libros que fueran cuentos, porque era más fácil en ese momento comprar los derechos de los cuentos que los derechos de los libros. Y entonces yo he traído aquí el libro más grande que nosotros hemos hecho en la colección de cuentos completos Alfaguara. Se han hecho varias ediciones, Aldecoa, cuentos completos. Este libro tiene un prólogo de Josefina, que es uno de los prólogos más hermosos y más serios de lo que se ha hecho en torno a la figura como cuentista y como narrador de Ignacio Aldecoa. Seguramente porque era quien mejor le conocía. Era quien mejor le conocía. Sí, pero no solo eso, que el libro no está hecho como de la viuda al escritor, sino la lectora al escritor. Yo lo pongo aquí como para rendirle un homenaje con ese libro a su pueblo natal, ¿no? Entonces, cuando yo publiqué ese libro, ya conocía Cuaderno de Godó y ya conocía Azcona y ya conocía muchísimo más de la familia Aldecoa y de Aldecoa. Aldecoa fue, por así decirlo, como diría Kim de la India o Rudyard Kipling hablando de Kim de la India, el amigo de todo el mundo. Ese hombre que yo lo veía en la mesa de trabajo de don José Arocena, ese hombre que parecía tan adusto, un poco marcado por el sudor del trabajo, del posado, era un hombre que en casi todas las fotos que se hicieron de él en vida, obviamente, fueron fotografías de un hombre alegre, de un hombre que estaba siempre llegando al sitio que quería llegar, a Nueva York, a cualquier sitio de Estados Unidos, a las Islas Canarias, al Gran Sol. Es decir, siempre estaba llegando a un sitio y estaba contento de haber llegado a ese sitio. Ese era el Aldecoa que me trasladó entonces Josefina. Yo me hice muy amigo también
de un gran amigo de Aldecoa, que era Rafael Azcona. Rafael Azcona yo lo conocí cuando todavía no había publicado los cuentos completos de Aldecoa. Y fue él el que convenció a su viuda, a Josefina, para que ella fuera la que prologara el libro, porque yo se lo había pedido al propio Azcona, que era uno de sus íntimos amigos. Hay fotos y fotos sobre todo de los viajes que hacían a Ibiza. Y cuando yo conocí a Azcona, ya yo conocía la presencia de él como amigo de Aldecoa, pero lo conocí porque es una anécdota, ¿la puedo contar? Claro, para eso estamos aquí. Este hombre Azcona, era un hombre que estaba siempre perdido. La gente lo veía poco. Y un día yo le pregunté a Fernando Trueba, Fernando, ¿es verdad que Azcona no se deja ver por nadie? Dice, ¿qué dices? Llámalo. Y le dame el teléfono. Y entonces me dio el teléfono. Era viernes por la tarde. Y entonces, cuando llegué a mi trabajo, a Alfaguara, le llamé, le dije, mire, soy Juan Cruz. Yo le conozco a usted perfectamente. Claro, yo escribía en los periódicos. Y a mí me gustaría conocerle y verle. ¿Dónde está usted? Yo le dije, pues estoy en la calle Juan Bravo 33. Voy para allá. Entonces, claro, yo avisé en toda la Alfaguara, oye, que va a venir Azcona. Y llegó Azcona. Eran como las 6 menos cuarto de la tarde del viernes. Y entonces cuando llegó, pues era un hombre con una alegría. La alegría de Aldecoa era la alegría de Azcona. Y entonces le invité a un whisky. Y mucho más alegre. Y después a otro whisky. Vas a comparar ya. Y a eso de las 9 menos 20, le dije, mira Rafael, porque ya nos sorteábamos, yo me tengo que ir a casa porque tengo la costumbre, era mentira, de ver el telediario de las 9. Y entonces me fui a mi casa y él se fue a la suya. Y yo me fui a ver el telediario de las 9 y a dormir la mona. Y entonces, por la mañana, llamé a Azcona. Y le dije, Rafael, ¿cómo has dormido? Muy bien, ¿y tú? Yo dije, muy bien. Y ese fue la primera vez que yo le llamaba un sábado. Y cogimos la costumbre los dos, de llamarnos los sábados. Unos días después de que eso se instituyera, Manuel Vicent, que era amigo y es amigo entonces de los dos, de mucha más gente, me dijo, oye, ¿y tú por qué siempre llamas a Azcona los sábados y a mí no? Y entonces, desde entonces yo llamo los domingos a Vicent, pero ya no puedo llamar a Azcona. Azcona era el gran valedor, junto con Ángel Fernández Santos y muchos otros, y Carmen Martín Gaite y muchísima gente. Era los grandes valedores de Azcona. Y los grandes valedores de Azcona no podían decirle a la gente por qué tenían que leer valedores de Azcona, siempre me equivoco, de Aldecoa. Y decirle a la gente que leyera Aldecoa era un poco difícil para convencerles, porque no estaban los libros de Aldecoa, y los que estaban o mal editados o dispersos, ¿no? Entonces, cuando yo conocí a fondo
la biblioteca, por así decirlo, de los cuentos de Aldecoa, yo hablé con Josefina. Yo le dije, yo creo que este sería el momento de que la gente de todas las edades literarias, o gente que pudiera ya leer con conocimiento de causa, leyeran los cuentos, porque los cuentos son lo que mejor explica la modernidad radical de la obra de Aldecoa. Si tuviéramos, Juan Cruz, que definir un poco cuáles son los valores literarios de Aldecoa, tenía coetáneos, los has mencionado tú antes a Carmen Martín Gaite, un grupo muy grande de personas consagradas en el mundo de la literatura. Sin embargo, y lo hemos hablado en otras sesiones aquí mismo a lo largo de este ejercicio, ¿no?, la figura de Ignacio Aldecoa no fue bien tratada en su momento, ni es bien tratada ahora. Para mucha gente sigue siendo un gran desconocido. Sin embargo, tiene unos valores literarios que le hacen absolutamente diferente. ¿Cuáles son, a tu juicio, esos valores? La modernidad. No hay en el siglo XX español, e incluso hispanoamericano, un escritor. Lo habría, por ejemplo, en Onetti, lo habría, por ejemplo, en García Márquez, en muchos de los libros de García Márquez, de Vargas Llosa. Pero como Azcona, en España no ha habido nadie. Aldecoa. Como Aldecoa. ¿Qué demonios? A ver si... No importa, cuando dices Azcona te traducimos Aldecoa. por Aldecoa. No pasa nada. Aldecoa. No hay, como él, la relectura de este libro, que prologa Josefina, es la explicación mejor que habría para que la gente releyera, si no lo ha leído con atención, la escritura de Aldecoa. Porque ella no ha hecho aquí un prefacio, tan solo un prefacio, ni siquiera una carta de amor. No es un libro, no es una explicación de la mujer acerca del hombre con el que... Es un libro, es un texto, su prólogo, que está hecho para que se comprenda a Aldecoa como el escritor del siglo XX que pasa por todas las eras de ese siglo y en ningún caso resulta obsoleto con respecto al tiempo pasado, ni siquiera al tiempo presente. Lo que yo he leído, que lo he leído otra vez ahora, y apunté todos los libros, todos los cuentos que Josefina subraya como aquellos que pueden ejercer sobre el lector actual el lector actual de su tiempo, pero ahora mismo. No hay un cuento desde La despedida, Hermana Candela, Dos corazones y una sombra, Fuera de juego, La noche de los grandes peces, Los pájaros de Baden-Baden. Todo lo que hay aquí es contemporáneo. Me alegra mucho que hagas este comentario porque coincide prácticamente con todas las personas, con todos los ponentes que han pasado por aquí, apasionados por la figura de Ignacio Aldecoa, y a la pregunta de hasta qué punto es actual lo que Ignacio Aldecoa nos ha dejado como legado, todos coincidís en que es de rabiosa actualidad. Eso es verdad. Mira, lo que yo antes te dije, lo de la sonrisa de Aldecoa, yo es que he vivido esa sonrisa en Josefina, en la hija. Cuando ellos
hablan de Aldecoa, hablan siempre como si acabara de salir de la casa para traer el pescado, ¿no? Y siempre, que ahora evidentemente ya no está Josefina, pero Josefina, por ejemplo, cuando iba a Lanzarote, que era su manera de ver a Ignacio a lo lejos, porque ella nunca fue a la Isla Graciosa, porque no quería regresar sola o ir sola a un lugar que fue tan importante para Ignacio. Ese sitio fue el signo más evidente de su pasión por el mar. No tan solo los barcos, era la orilla de... Entonces, mira lo que dice aquí Josefina. Ignacio admiraba profundamente a Stevenson y solía contar cómo los indígenas de la isla de Samoa habían grabado un hermoso epitafio en la tumba del escritor. Aquí yace Tusitala, el narrador de historias. Luego, Ignacio se quedaba pensativo un instante y añadía: así es como me gustaría que me recordaran. Ignacio Aldecoa, el narrador de historias. Y sonreía, porque Ignacio tenía una forma risueña de decir las cosas en las que creía seriamente. Detestaba la solemnidad, rechazaba la pedantería y le gustaba pasar levemente sobre los asuntos graves, la brevedad de la existencia, la inaceptable injusticia de nacer para morir, la muerte misma. Es decir, desde el principio ella está contando lo que más horror le producía a Aldecoa, la muerte. Y fíjate tú, que pronto halló la muerte. Entonces, todo el texto este, que yo, si lo decía yo el otro día en Madrid, ¿no? De este texto habría que hacer otra vez un texto único para que la gente leyera a Aldecoa siendo guiada por Josefina. Este es un texto extraordinario. Voy a leer el final. Vale. Dice: cuando el mundo se ha ido transformando en otra cosa, muros derrumbados, nuevas políticas, nuevos descubrimientos, cuando Franco murió, cuando han ido desapareciendo tantos amigos, cuando nació nuestro nieto que ya tiene 15 años, 1001 veces me he preguntado, ¿qué pensaría Ignacio? ¿Qué diría Ignacio? Desde el primer momento de su pérdida he sido consciente de hasta qué punto me alimentaba de él. Necesitaba hablar, discutir, analizarlo todo con él. Al releer todos sus cuentos, he recuperado una parte importante de mi vida. Un escritor no muere nunca. Ignacio, que tenía obsesión con la muerte, aunque era una de las personas más gozadoras de la vida que he conocido, descubrió un día en Estados Unidos una fascinante norma que expresaba muy bien su filosofía de la existencia, y la cumplió: to live fast, to die young, and to leave a good-looking corpse. Es, para mí, no solo un prefacio, es una reflexión poética de la soledad en la que ella vivió todo el tiempo que siguió a la vida de Ignacio Aldecoa. Se pregunta Josefina en ese texto qué pensaría Ignacio de muchos temas, ¿no? Hace no demasiado tiempo escribías tú sobre la inmigración y el proceso actual en el que estamos metidos y te acordabas de Ignacio Aldecoa. ¿Qué pensaría Ignacio Aldecoa de lo que estamos viviendo en materia de inmigración? Bueno, él en todo lo que escribe, en todo, hay una solidaridad
con el que está perdiendo. Todos sus cuentos son, en cierto modo, una reflexión sobre el que pierde. Y el que pierde es el pobre. Y él se juntaba tanto en Madrid, donde se le veía hasta altas horas de la madrugada hablar con los mendigos y con la gente que encontrara, o en la isla de la Graciosa. Él era un hombre que estaba escuchando la realidad. Hay un cuento que Josefina destaca entre los muchos cuentos que destaca en estos cuentos completos, que es en Castilla. Están ellos dos viajando en un tren que va muy despacio, y hay una mujer que se está despidiendo de su marido porque tiene que ir al médico, o el marido es el que tiene que ir al médico. En todo caso, hay un drama familiar que él intuye, y él está mirando a esas personas durante 5 o 10 minutos y está ensimismado hasta que el tren se pone en marcha, y él se pone a escribir acerca de la mujer y del hombre, del viejo y de su mujer. Y la lectura de ese cuento es como un abrazo al tiempo que están viviendo los otros, a la caída de los otros en una terrible despedida en la que no se sabe qué va a pasar. Ese era Aldecoa, y todos sus cuentos tienen un principio y un final en el que lo que él está contando le está saliendo del alma. Es un escritor del alma. Un vasco en Canarias. ¿Qué cuenta Cuaderno de Godó? Bueno, este es un libro maravilloso. Este libro lo encontré yo, ya dije, en una librería de viejo en Madrid, cerca del Círculo de Bellas Artes. Miré en una estantería y de pronto encuentro varios libros como este. Varios no, como 50. A lo largo de mi vida he ido regalándolos, ¿no? Y el otro día regalé el antepenúltimo. Ahora solo tengo dos. A mí me gustaría leer un poquito. ¿Alguien ha leído estos? ¿Ustedes no han leído? ¿Tú sí? Sí. Ah, qué bien, enhorabuena. ¿Alguien más le ha leído? A mí me encantaría regalarlo. A Ciclostil. Él escribió este libro como si estuviera diciéndoselo a alguien. Y yo lo leí como si me lo estuviera diciendo a mí, cosa que es una tontería, no me lo estaba diciendo a mí, evidentemente. Pero cuando lo leí, yo sentí que algo de mi canario que llevo dentro, él lo estaba poniendo a flote. Dice: aviso al caminante. El forastero en las islas recibe 3 bautismos. Es el primero el de godo, o visitador. Es el segundo el de visigodo, o huésped de largo tiempo. Y el tercero es el de peninsular, o establecido. Tú serías una peninsular o establecida, ¿no? Total. Corresponden estos tercios a los del entendimiento que de las islas se alcanza. Un godo no se puede permitir el ambiguo lujo de teorizar,
ni debe quererse explicar lo que solo se explica, ni admitirá tentación de más geografía que aquella de primera vista, sino correrá el riesgo de hacer infelices sus días de Canarias. Ha de vivir las islas como si tal cosa, que equivale a decir de un modo natural. Un godo ha de ser impreciso en lo grande, tanto como exacto en lo chico. Gustará caprichosamente del sol y de la sombra y de lo que se le ofrezca. Contraerá solamente obligaciones con la ensoñación, los pájaros, las arenas y las olas, las copas de ron, las coplas al ron, las gentes del ron, la luna de ron y todo aquello que no le distraiga más que un punto de su dejarse vivir. Este cuaderno de Godo no es otra cosa que unas notas someras de un dejarse vivir por las 7 islas silueteadas en los atlas escolares, por los 6 islotes, que solamente son puntos acompañantes de las silueteadas, y por la isla que yace flotando entre el cielo y el mar, mágica y medúsea. En esta carpeta se advertirá nostalgia, y hay nostalgia o amor con perspectiva, que es abogacía de los islates, enteros y medios en que abunda. Y aún más, no es, ni por asomo, guía y sí perdedero, como quien dice, paisaje a barrisco, como quien lleva arbitrariedades sin cuento, y para colmo, cuando la ocasión la pintan calva, planas sin enmendar de a tiempo. Culpa hay y disculpa guardo, por si en donde menos se piensa salta la liebre, y etcétera, etcétera. El libro es todo él un homenaje a cada una de las islas, pero también a una isla más o menos. Yo les leería un poco de las 3 gracias y 2 jaques, que es lo que él vio de la Graciosa, que fue su isla. La Graciosa fue su isla. Son 3 islas y 2 roques, altivos e innominados, 2 roques vigilantes, 3 islas vigiladas, ellos a los lados, ellas en medio, ellos a la limón, ellas al trébole, los roques al oeste y al este, a barlovento y a sotavento, hoscos, negros, crudos, gallos y hechos al plomo, las islas de sur a norte, y por su orden, Graciosa, Montaña Clara y Alegranza, qué bautismos delicados, cobijados hombres y falúas, cobijando fardelas y leyendas de ánimas, cobijando gatos, cimarrones y tesoros. Los roques son casi piedra de frente, bastión de fuerte, marca de polígono de tiro y ensayo de batallas navales. Las islas son la dimisión de la violencia, el espanto ante el cantil, la playera gracia en virginidad de huellas, sí, a veces la quilla de una falúa o el facsímil de un pie descalzo, y la soledad. Montaña Clara y Alegranza tienen voto de soledad. Graciosa, mejor la Graciosa, con su artículo comprometedor delante del nombre, con un artículo que hace del nombre un sobrenombre, tiene una distancia legal de millas habitables. En la Graciosa viven los pescadores canarios que poseen las más esbeltas falúas, las barcas más ligeras y largas y los molinos de viento más marineros del mundo. Solo el amor por una tierra hace que una persona rellene de poesía
un libro como este, en el que todas las islas están abrazadas, incluso el Hierro, donde no pudo atracar porque había mala marea, siempre hay mala marea en el Hierro. Para mí es, bueno, evidentemente está hablando por mí el canario que soy, pero a mí me parece que Aldecoa hace aquí en 1961, un regreso a la vez a todas las islas que fue rodeando, como si las estuviera abrazando y al mismo tiempo se estuviera despidiendo de ellas. Él nunca se fue de las islas. Solo un grandísimo escritor puede conseguir, no siendo canario, remover algo cuando un canario lee Cuaderno de Godó. Sí. Bueno, a mí me parece que es el mejor texto que se ha publicado sobre las Islas Canarias. El texto menos conocido en las Islas Canarias y fuera de ellas, porque quizá está esperando todavía que acaso este centenario lo ponga en la dimensión poética que tiene Aldecoa. Aldecoa escribió libros de poesía, 2 o 3, pero Aldecoa también en su escritura de cuentista es un poeta. No hay en ninguno de sus textos, incluso en los altivos, en los que él se burla de sí mismo, en los que él es personaje, pero en los que él se burla de otros, y también del maestro de escuela, por ejemplo, o de los maestros de escuela, él es un poeta. Aldecoa es un poeta. Y me parece que donde mejor lo expresa en prosa es en este libro, ¿no? A mí me da apuro leer mucho de este libro de cuentos canarios, por así decirlo, porque ustedes dirían, hombre, ha venido aquí a leer a Aldecoa en lugar de hablar de él, ¿no? Pero me encantaría ser, o que un día alguien aquí, en este lugar, o en un lugar más grande, un verdadero rapsoda, uno que cante bien la poesía de Aldecoa, cantara este libro de cuentos canarios, que yo creo que en cierta manera también es una manera de dirigirse a todos los sitios en los que él fue un solitario, incluyendo este sitio donde estamos. Has venido, sin ningún lugar a dudas, a despertarnos la inquietud de leer, o en algunos casos de releer Aldecoa, ¿no? Hablando de leer, en este escenario se ha dicho también, hablando de la figura de nuestro escritor, que no es fácil leerlo, que su lenguaje es tan magistral que resulta complicado leer Aldecoa y, por ejemplo, las nuevas generaciones tienen dificultades para acercarse tanto a su prosa como a su poesía. No sé si lo compartes. No, en absoluto. Muy bien. Voy a leer un poquito. Los pájaros de Baden-Baden. Imagínense, esto está escrito para Gaba. Le voy a leer el principio. Ahora imaginen que yo no sé lo que dice, ¿no? Pero ustedes me dirán si no se lo entiende. O si no. Era la hora del ocaso y estaba sentada en la terraza de aquel bar del Paseo de Rosales, como si estuviera en un mirador que al mismo tiempo fuese un muelle. De vez en cuando contemplaba la estrecha caleta del vallecito a su izquierda, perdiéndose en colores, calígine y humos hasta hacerse alta mar dorada en las brumosas montañas de la sierra. Luego todo se tornaba rojo, como el vinoso Mediterráneo de los crepúsculos, y emergían amenazantes escolleras oscuras
del Parque del Oeste, de los viveros de la villa y del apretado bosque de la casa de campo. ¿Que no entendimos? Aquí no sé si hay alguien de esas juventudes de las que hablaba la profesora. No, pero los jóvenes también lo entenderían. Voy a ver por qué yo subrayé esto. La trataba como a una niña y le ofrecía helados de vainilla como si fueran premios. El paternalismo estratégico que a veces solía usar le repugnaba y le hacía alcanzar los temblorosos límites de la irritación. Pero un movimiento más fuerte, deseo de tutela y la viscosa absorción del mimo, la vencía y nunca se rebelaba. Protegida se sentía muy bien y se abandonaba como se abandona un nadador en las aguas, dando solamente algunas brazadas, pequeñas respuestas para conservar su posición de relajamiento y posible éxtasis. Esto lo subrayé porque recuerda el famoso cuento del personaje de, no me acuerdo qué escritor norteamericano, que hace que su personaje vaya piscina a piscina, yendo, ¿cómo se llama? Y hay una película de Burt Lancaster, Pues ese es Aldecoa. Aldecoa es un escritor para todas las edades y para todas las actitudes y para todas las personas que de una manera u otra quieran entrar en la literatura. Muchas veces se confunde la literatura con algo que ya no es literatura, sino contabilidad. Y Aldecoa es un escritor que viene de muchos escritores, desde muchos escritores clásicos, modernos en lo clásico, etc. Aldecoa hubiera estado horas y horas hablando con Gabriel García Márquez en Arequipa. No, Arequipa no. ¿Cómo se llama el pueblo donde nació García Márquez? Arequipa es... Arequipia. No. Bueno. Ahora se me fue. Seguro que Aldecoa habría estado un montón de horas también hablando contigo. Pero Aldecoa era el personaje más hablador de su tiempo, por lo que yo colegí, yo nunca lo escuché. Yo creo que la pereza contemporánea con respecto a la lectura hace que la gente diga, bueno, es que ya es antiguo. El problema de la literatura actual, de los editores actuales, es que no vuelven a publicar a los grandes escritores como Aldecoa, que hicieron de lo que veían una escritura para el futuro, porque este libro está lleno de hallazgos que no son del pasado. La buena escritura no tiene pasado. Yo no sé si alguno de los que estáis aquí os ha tocado leer en la escuela o en el colegio a Aldecoa, al menos en el colegio. A mí no me tocó, desde luego dentro de lo que teníamos que hacer. Aracataca. Aracataca, vale. Ahí fue donde nació Gabo. Bueno, que no está dentro de los programas formativos de ningún lado, ni siquiera aquí, en Vitoria, hemos tenido la obligación, algunos lo hemos hecho por devoción, de leer Aldecoa, con lo cual ahí mantenemos esa brecha que tenemos con él y ese debe que tenemos con ese gran escritor. Te hago una última pregunta por mi parte y os dejo a vosotros que preguntéis lo que consideréis oportuno. ¿Y tú por qué no lees un poquito de este libro? ¿Tengo que leer yo también? Yo leo lo que tú me digas, no pasa nada. A ver, bueno, dame la pregunta y después lees. Hago la pregunta. La pregunta es, ¿eres editor o has sido editor, periodista, escritor y evidentemente persona? ¿En qué faceta de tu vida te ha aportado más cosas, Ignacio Aldecoa?
la seriedad de la escritura. Pero para ser escritor. Para ser escritor. En tu faceta de escritor. Es que yo no me entonces. siento, yo me siento una persona que escribe. Ser escritor es una cosa muy seria, ¿eh? Ser Pero escritor, ahora cualquiera puede ser escritor. No todos los que escriben son escritores. No, no, es una cosa muy seria. La sintaxis, el adjetivo, la obligación de llegar al final y llegar en alto, eso no hay tantos escritores. El otro día lo decíamos en Madrid, últimamente se publica muy poca escritura hecha hace años. Ahora se publica la escritura recién hecha, como si el pan, pero el pan muchas veces se da antes de tiempo y la literatura a veces se da antes de tiempo y hay que reposarla. Y ahí en la escritura de Aldecoa hay una paciencia que no está requerida porque el editor quisiera que enseguida le entregara el libro. Él escribe porque él está mirando lo que escribe. O sea, no está haciendo de pronto una redacción. A él le ha picado la curiosidad. Ese hombre que está despidiéndose dramáticamente de su mujer, lo que le está pasando a las personas que son protagonistas de sus historias, lo que le está pasando a él mismo, que no lo dice, pero que en este libro, en Cuaderno de Godó, sí aparece. Él está narrando desde la soledad del barco lo que él mismo está perdiendo y lo que él está mirando desde el mar para contarse a sí mismo. Este es el libro más autobiográfico de Aldecoa. Entonces, muchas veces, libro que por cierto tiene unos dibujos maravillosos, tan maravillosos que habría que publicarlos aparte, de chumichumes, ¿no? Que los que están haciendo la reedición del libro están buscando a la familia chumichumes por todas partes. Para que les cedan los derechos. Para que les cedan los derechos. Yo les dije que pusieran derechos, ¿cómo se llama esto? Compartidos. No, buscamos los derechos, buscamos a alguien que lo diga, ¿no? Pero quizá ya los han encontrado, ¿no? Para mí, este libro, los cuentos completos, pero también sus distintas narraciones, son la explicación de una literatura rabiosamente contemporánea y escrita en su tiempo, no pensando que la estaba escribiendo para aquel tiempo, sino para la historia de la literatura, no poniéndose él como el historiador de la literatura, sino el que está viviendo la literatura. Era un adelantado a sus tiempos. Sí. Además. ¿Vas a leer algo? Si me dices que lea, tú dime lo que tengo que leer y yo leo. Mientras tanto, si hay alguna pregunta, vais levantando la mano, os acercamos un micrófono. A ver. Por ahí hay alguna. El Hierro. El Hierro. No, este es muy breve porque él llegó al Hierro y no pudo entrar, pero es divertido como no llega. Lo leo. ¿Cuál es? No me lo rompas, ¿eh? No. El Hierro, según opinión de muchos, es la, ¿qué dice aquí? Pluitina. A ver. Es la plunitina. Pluitina, sí. No sé lo que es eso. Donde no hay otra agua sino la que destila un árbol cuando está cubierto de niebla y cúbrese cada día por las mañanas, extrañeza de natura admirable. El hierro es oscuro, mesetero, agrio de lava. El hierro fue redondo, pero no alcanzado.
En el Hierro se cuenta, que queda la costumbre del zorrocloco. Nadie sabe lo que es el zorrocloco. Es que estas trampas a última hora. El zorrocloco es el que se acaba de casar y todavía no se ha adaptado a su mujer. Zorrocloco, esto me lo Sí, cuento. va así como mimoso, ¿no? Mimoso. Del Hierro le contaron al godo cosas no siempre buenas, y frente al Hierro aguantó mala mar y se regresó por su aguaje como balandra vieja, temiendo tanto al Hierro como a la ola y al tiburón. Fíjate. Zorrocloco. Zorrocloco. La prosa de este hombre tiene un parangón, me parece, tiene pocos parangones, pero uno de ellos es Vicent. La escritura de Manuel Vicent se puede equiparar en algunos casos a la escritura de Aldecoa. Y a mí me gustaría que ustedes, si pueden, lean este libro, que es breve, pero que se hagan con los cuentos, porque los cuentos son de una radical contemporaneidad. ¿Teníamos alguna pregunta? Sí, allí. A ver. Sí, buenas tardes. Yo no he leído Aldecoa, pero el libro de Cuaderno de Godo, pero sí el tuyo, de Viaje a las Islas Canarias, que es un poco la ruta, digamos, que siguió Aldecoa. Sí. Entonces, la pregunta es que si para Aldecoa su isla fetiche fue La Graciosa, me da la impresión leyendo el libro que para ti es La Gomera, porque recuerdo por ejemplo, lo que describes Garajonay y el cedro, con la anécdota esta de Angela Merkel y el zumo de naranja. Entonces esa sería un poco la pregunta, si solo pudieses visitar una isla en Canarias, ¿sería La Gomera o quizás sería otra? Sería el Teide. Mi isla sería el Teide. El Teide es un lugar que ha resistido el llamado porvenir de las islas, porque nadie se ha atrevido a hacer allí, a romper el hielo ni la piedra del hierro, del Teide. El Teide, igual que Garajonay, todos los sitios de las islas que no han sido mancillados por la abundancia del que va a buscar o dinero o edificios, todos esos sitios son bellos. Lo que Aldecoa hace es viajar por esos sitios. Ese libro está lleno de esos sitios. Y el Teide es uno de esos sitios. Igual que lo es lo que se le permitió a César Manrique mantener de Lanzarote, lo que se ha guardado del Hierro, lo que persiste de La Palma, lo que ya cité de La Gomera, la Fuerteventura intocada, que existe también, sobre todo en la zona de Cofete, que es un lugar privilegiado, donde parece que la tierra y el cielo se juntan, y también el mar. ¿Qué isla me falta? Creo que La Graciosa. La Graciosa es Aldecoa. Aldecoa dejó allí una huella que no ha podido ser destruida, porque él narra en parte de una historia como si estuviera llegando muchas veces a la vez
a este lugar que en Canarias yo creo que se salvó por él. Aldecoa salvó a La Graciosa. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿No? Bueno, pues... Espera. Enrique quiere decir algo. Sí, hola. Pues nada, se me acaba de ocurrir, Raquel no te lo había dicho porque estoy improvisando, que hoy a la vez que ha llegado Juan Cruz a Vitoria, nos ha llegado también el catálogo de la exposición que probablemente todos habéis visto ya, que tenemos aquí fuera, dedicada a Aldecoa y pues bueno, a colación del centenario de su nacimiento, ¿no? El libro que tenemos entre manos es un catálogo que recoge básicamente la exposición, pero no solo porque hemos aprovechado para invitar a algunas autoras y algunos autores, académicos y escritores, a hacer algunos textos que acompañen este catálogo, y entre ellos hay un texto de Juan Cruz que tiene relación con estas pinceladas que nos ha dado hoy sobre los isleños, sobre la amistad de Arocena y de Pérez Minic, sobre su amistad con Aldecoa. Entonces, bueno, como lo acabamos de recibir y estáis aquí 25 personas afortunadas, pues vamos a regalaros un ejemplar a cada uno en homenaje a Aldecoa, en homenaje a vosotros por venir a ver a Juan y a Raquel, como no, que hace estas conferencias, agradecerle en público lo bien que lo hace, lo que lo trabaja. Y bueno, a la salida hay una caja y mi compañero Urchi y yo os repartiremos un ejemplar a cada uno. Y bueno, ya ves, improviso, pero seguro que os ha gustado la improvisación, ¿verdad? Hombre, muchísimas gracias, Enrique. Esto solo pasa cuando el director de Casa Cultura pasa por aquí y de vez en cuando hay además un regalo. Así que, bueno, en nombre de todos, muchísimas gracias. Juan Cruz Ruiz, a ti gracias especiales, ha sido un auténtico placer, pero gracias sobre todo por poner en valor la figura de Ignacio Aldecoa. Nos hacen falta muchas personas como tú, la verdad es que ha venido gente de fuera, como es tu caso, para abrirnos los ojos. ¿Yo soy de fuera? Un poco más, peninsular no eres, ¿no? ¿Y tú quieres que yo sea peninsular? No, no me hace falta. O sea, tú estás bien donde estás y además sigue leyendo Cuaderno de Godó y que te siga removiendo una a la vez. Este libro es maravilloso, de verdad, ¿eh? Está hecho como para regalarlo. Muchísimas gracias por estar aquí, por habernos acompañado hoy. Feliz semana y nos espera el catálogo fuera. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias, ¿eh?